Donald Trump es el actual presidente, y su hijo menor, Barron Trump, ha sido objeto de muchas especulaciones desde que demostró ser un joven de inteligencia notable. Fue precisamente en un evento académico de gran prestigio donde ocurrió una escena casi increíble. Un famoso profesor ateo, conocido por ridiculizar a Dios y las creencias religiosas, decidió convertir a Barron en su blanco durante una conferencia. Lo que el profesor no esperaba era salir de allí profundamente humillado. A continuación, conocerás los detalles de esta historia que ganó los titulares y se convirtió en legendaria en universidades de todo el país, desafiando la falsa noción de que fe e intelecto son opuestos irreconciliables. Todo comenzó en una conferencia académica de altísimo nivel, una de esas que reúnen a la élite de los estudiantes más prometedores de los Estados Unidos. Investigadores científicos e intelectuales de diferentes áreas se encontraban para discutir los rumbos de la ciencia, del pensamiento moderno, y para presentar estudios que moldearían debates futuros. El ambiente era, en general, de efervescencia intelectual, donde las ideas competían y se confrontaban de manera muchas veces dura y competitiva. Barron Trump, a pesar de ser hijo del presidente Donald Trump, estaba presente no solo por su famoso apellido, sino también por su propio mérito académico. Aunque había susurros maliciosos en los pasillos de que solo había sido invitado por su familia, aún así, el joven mantenía una postura discreta, casi indiferente a esos rumores. Parecía mucho más enfocado en aprovechar la oportunidad para aprender, intercambiar ideas y escuchar las conferencias. En ese ambiente, había una personalidad que se destacaba incluso entre las grandes mentes presentes, el profesor Sebastian Foster. Era un intelectual experimentado, con décadas de docencia e investigación en universidades de primer nivel. Sin embargo, además de su reconocida competencia en áreas como filosofía y psicología cognitiva, Foster cargaba una fama controvertida. Le gustaba ridiculizar la fe cristiana y, de manera más amplia, cualquier tipo de creencia en Dios. Autodenominado campeón del pensamiento moderno, hacía uso de su cátedra y de sus conferencias para provocar risas a expensas de la religión, clasificándola siempre como obsoleta o infantil. Muchos estudiantes consideraban las clases de Foster verdaderas batallas intelectuales. Él iniciaba sus discursos con cierta pompa, caminando de un lado a otro en el escenario, como si estuviera evaluando quién sería su próxima víctima. Usaba recursos visuales, gráficos y estadísticas para fundamentar sus provocaciones, siempre encontrando una forma de asociar la creencia en Dios a una supuesta limitación intelectual. En esta conferencia específica, Foster estaba especialmente animado para abordar el tema dejando atrás las creencias anticuadas y abrazando la racionalidad moderna. El título por sí solo ya dejaba claro el tono provocativo. Desde la apertura, el profesor proyectó en la pantalla algunos gráficos y estudios que demostraban, según él, la correlación inversa entre inteligencia y religiosidad. Con esto, quería mostrar al público que cuanto mayor es el coeficiente intelectual y la educación académica, menor es la tendencia a creer en algo sobrenatural. La audiencia, compuesta por estudiantes, investigadores y profesores de varias partes del país, observaba con expectativa. Pero al notar a Barron Trump sentado más atrás, Foster no pudo resistir la tentación de dirigir miradas y comentarios maliciosos hacia el joven. Ya había escuchado hablar del famoso apellido y, conforme a su estilo habitual, pensó que podría intimidar al chico y exponer una supuesta fragilidad intelectual de alguien que, a sus ojos, aún creía en fantasías religiosas. «Vamos a hablar del elefante en la sala», bramó Foster, cruzando los brazos y adoptando una expresión desafiante. Los estudios muestran que hay una relación inversa entre la inteligencia de una persona y sus creencias religiosas. En términos más simples, continuó, lanzando una sonrisa cargada de sarcasmo directamente hacia Barron, cuanto más inteligente eres, menor es la probabilidad de creer en cuentos de hadas sobrenaturales. Algunos estudiantes rieron tímidamente, pero otros lanzaron miradas nerviosas. Era evidente que la provocación tenía un blanco, Barron. Sin embargo, el joven permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada tranquila. Aunque un observador más atento podría notar la leve tensión en su mandíbula.
Sin detenerse, Foster mostró en la pantalla un gráfico que mostraba una curva descendente, relacionando supuestamente niveles de coeficiente intelectual con religión. Vean cómo la línea desciende con la progresión de los años de estudio. Fascinante, ¿no? Sin embargo, imagino que ciertas familias, añadió, mirando a Barrón con una leve sonrisa, tienen más dificultades para desprenderse de tradiciones arraigadas en dogmas. Barrón todavía no había reaccionado abiertamente, pero el profesor William, que también asistía a la conferencia, comenzó a incomodarse. Conocía a Foster desde hacía años y había notado que esta vez el colega cruzaba varias fronteras profesionales y éticas al insistir en dirigir ataques personales al hijo del presidente. Foster continuó con su discurso, enfatizando que el evento estaba lleno de mentes brillantes, futuros líderes y científicos capaces de grandes descubrimientos. Con un tono de burla, preguntó, «Aún así, estoy seguro de que algunos aquí todavía se aferran a supersticiones primitivas y se niegan a despertar a la verdadera racionalidad». Esta vez no hubo risas. Había, en cambio, un general desconcierto. «Quiero que me digan», continuó Foster, quitándose los anteojos y apoyándose en el podio, «¿qué dice esto sobre la capacidad intelectual de una persona que todavía cree en un papá cielo invisible en pleno siglo XXI? Sinceramente, es cuestionable el desarrollo cognitivo de alguien que necesita recurrir a historietas para explicar el mundo». Para sellar su provocación, dirigió nuevamente una mirada desafiante a Barrón Trump. El silencio que siguió fue denso. Muchos estudiantes e investigadores no sabían cómo reaccionar. En ese instante, Barrón se levantó, rompiendo la tensión con su voz calmada. «Profesor, si me permite, me gustaría responder a sus preocupaciones sobre el desarrollo cognitivo». La expresión de Foster relució de satisfacción. Parecía que había logrado su objetivo, llevar al joven a hablar, con la expectativa de humillarlo públicamente. «Pero claro, el señor Trump Jr. quiere darnos una clase sobre capacidad intelectual», se burló Foster, abriendo los brazos en un gesto teatral. «Entonces, vamos, ilumínanos sobre cómo su Dios encaja en el mundo moderno, lleno de inteligencia artificial y avances en mecánica cuántica». Lo que siguió sorprendió no solo al profesor, sino a toda la audiencia. Barrón Trump, a pesar de su juventud, demostró una serenidad impresionante. «Antes que nada», inició, «me parece interesante que alguien que se dice defensor del discurso racional comience una discusión usando burla y ofensa en lugar de fundamentación académica». Algunos murmullos pudieron escucharse en el auditorio, y Foster entrecerró los ojos. No era esa la reacción que esperaba. «Ah, las predicaciones de iglesia. Tengo 30 años de investigación en desarrollo cognitivo. ¿En serio crees que sabes más?», murmuró, con un tono despectivo. «No dije eso», respondió Barrón, manteniendo un tono cortés. «Lo que estoy diciendo es que su sesgo es bastante evidente. Ignora a brillantes científicos y pensadores que, a lo largo de la historia, han conciliado fe y razón. Podemos citar a Newton, Planck, Collins». «Por favor, no venga a traer ejemplos de épocas antiguas», interrumpió Foster, forzando una risa. «¿Va a decirme que Dios también es adepto del lema «Make America Great Again»? Esa es su línea de razonamiento». Barrón no se dejó afectar. En cambio, respiró hondo y prosiguió. «Sabe, es fascinante, profesor. Usted ridiculiza a quienes tienen fe, pero exhibe su propia forma de fe ciega, una devoción completa a su superioridad intelectual. Es como si creara un dogma personal en el que cualquiera que discrepe de usted pasa a ser intelectualmente inferior». La expresión de Foster comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que no estaba ante un joven despreparado. La audiencia entonces quedó en silencio, inclinándose hacia adelante en sus asientos, sin querer perder ninguna palabra. «Entonces, dígame, señor Trump», continuó Foster, intentando retomar el control, «si usted está tan seguro de que su creencia es compatible con la ciencia, venga aquí al frente y muéstrenos a todos cómo sus ideas pasan por el filtro del método científico. Tiene el valor de defender tesis medievales ante una audiencia de mentes modernas».
Barrón aceptó la invitación sin dudar. Se acercó al escenario con pasos firmes, mientras el ambiente parecía cada vez más pesado, impregnado de expectativa. Muchos allí estaban seguros de que Foster cerraría la discusión con algún golpe retórico. Nadie imaginaba el rumbo que todo eso tomaría. Tan pronto como Barrón llegó al lado del profesor, inició su exposición de forma serena. Usted mencionó mecánica cuántica, profesor. Es curioso que use esta área para burlarse de la fe, pues si hay algo que aprendemos de la física cuántica es que la realidad es mucho más extraña y compleja de lo que podemos imaginar. Hablar de partículas que se comportan de forma indeterminada o entrelazamiento cuántico puede sonar tan fantasioso para una mente precientífica como la idea de Dios suena para una mente cerrada a lo trascendente. No intente usar la cuántica como muleta para religiones arcaicas, respondió Foster, aún con un hilo de sarcasmo en la voz. No estoy usando como muleta, replicó Barrón. Estoy diciendo que hay mucho que la ciencia aún no explica, y eso es natural, porque la ciencia es un proceso en constante evolución. Pero ignorar que grandes científicos a lo largo del tiempo han sido religiosos, o al menos abiertos a la posibilidad de algo más allá de lo puramente material, es deshonesto. Barrón hizo una breve pausa para observar la reacción de la audiencia. Sentía que muchos comenzaban a reflexionar. Entonces prosiguió. Usted afirma que creer en Dios es señal de poca inteligencia, pero no considera la vasta literatura que relaciona la fe con aspectos positivos, como mayor resiliencia emocional, cohesión familiar y hasta mejora de la salud mental. Eso no es pura coincidencia. Hay investigaciones que apuntan a correlaciones interesantes. Foster, impaciente, levantó la mano. Correlación no es causación. Pensé que tú, siendo un alumno de punta, sabrías eso. Exactamente, concordó Barrón. Y tampoco es posible afirmar con certeza que la religiosidad disminuye la inteligencia basándose en estudios correlacionales. Sin embargo, eso es lo que usted intentó insinuar mostrando esos gráficos. Y si solo podemos decir que son gaps de conocimiento, tampoco podemos usar esos mismos datos para descalificar la fe de miles de millones de personas. En ese momento, un leve murmullo recorrió la sala. Algunos miraban a Foster y notaban que su sonrisa confiada se había transformado en un gesto nervioso. Era raro verlo sin palabras ante un alumno. Además, continuó Barrón, el profesor parece tener una rabia particular hacia lo que llama debilidad intelectual presente en la fe. Pero, ¿qué es más débil? Admitir que tal vez haya realidades más allá de lo que comprendemos, o creer que ya tenemos todas las respuestas. A estas alturas, Foster estaba rojo de irritación. Intentó interrumpir. El problema es que las personas usan la religión para explicar lo que no entienden. La ciencia ya ha dado respuestas para todo lo que antes se consideraba milagro o intervención divina. ¿De verdad?, rebatió Barrón. Entonces, explíquenos con toda la autoridad que tiene, el origen de la vida, la conciencia, el ajuste de las constantes físicas que parecen tan afinadas para la existencia de vida. ¿Son solo lagunas del conocimiento actual, o será que cualquier hipótesis que apunte a un creador es inmediatamente descartada por su dogma ateísta? El silencio se hizo de nuevo. Muchos estudiantes estaban atónitos. Algunos que antes esbozaron risas de burla cuando Foster ironizaba la fe, ahora parecían concordar con Barrón, al menos en parte. No descarto nada, balbuceó Foster, tratando de recuperar el control del discurso. Pero decir que Dios es la respuesta para cualquier vacío es anticientífico. Estoy diciendo que no reconocer siquiera la posibilidad de algo trascendente es, en sí, un acto de fe ciega. La fe en la propia incredulidad. Si la ciencia no puede comprobar la existencia de Dios, tampoco puede refutarla. Por lo tanto, afirmar categóricamente que Dios no existe es tan dogmático como afirmar que Él existe sin presentar razones. El profesor William observaba todo desde lejos, visiblemente inquieto, pero también impresionado. Nunca había visto a alguien, aún más joven y teóricamente inexperto, vencer a Foster en argumentación tan claramente. El mismo profesor que hacía bromas sobre la fe ajena ahora parecía sin respuestas. Ahora,
Profesor, dijo Barrón, encarando a Foster sin hostilidad pero con firmeza, hay algo que también llama la atención en su postura. Usted se dice defensor del pensamiento crítico, pero ridiculiza a quienes discrepan de sus conclusiones. Su supuesta superioridad intelectual se basa en ataques personales y no en debates abiertos. Por lo tanto, pregunto, ¿qué tipo de inseguridad se esconde detrás de esa agresividad contra personas que creen en Dios? Foster no pudo responder de inmediato. Parecía perdido, abriendo y cerrando la boca sin producir sonido. Era la primera vez en décadas de conferencias provocativas que se quedaba tan expuesto en su propia incoherencia. Barrón entonces lanzó la pregunta que sellaría el destino de esa discusión. Si es tan claro para usted que creer en Dios es sinónimo de ignorancia, ¿por qué se siente tan amenazado cuando alguien defiende la fe con argumentos? No es extraño que un supuesto poseedor de conocimiento y razón se muestre tan perturbado ante algunas pocas palabras de un alumno. La audiencia apenas respiraba, tanta era la tensión. Foster, blanco como papel, sostenía el atril con fuerza. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Quedó claro para todos que el profesor no tenía una réplica a la altura. Tal vez podría citar más estadísticas, pero sería inútil ante la calma de Barrón y los argumentos que llamaban la atención sobre las contradicciones internas del ateísmo militante de Foster. Durante algunos segundos, el tiempo pareció suspendido en aquel auditorio lleno. ¿Quién se atrevería a romper el silencio? La ciencia ya explicó todo, balbuceó Foster, sonando más como un estudiante inseguro que como un veterano profesor. ¿De verdad?, devolvió Barrón, delicadamente. ¿Acaso explicó la esencia de la conciencia, el origen del universo, el porqué de nuestra existencia? No, profesor, no explicó. Y no hay demérito alguno en eso. La ciencia es magnífica y nos lleva lejos, pero no podemos usarla para descartar arrogante y ciegamente aquello que no comprendemos o que no encaja en el paradigma materialista. Hubo un suspiro colectivo en la sala. Muchos estudiantes lanzaron miradas de admiración a Barrón, que parecía tan tranquilo como al principio. El profesor William, quizás dándose cuenta de que la situación rozaba lo insostenible, intentó poner fin educadamente a esa tensión. Señores, aún tenemos muchas actividades previstas para hoy. Quizás sea mejor retomar nuestro cronograma y dejar un debate más profundo para otro momento. Barrón asintió respetuosamente. Agradezco la oportunidad, profesor Foster. Créame, no deseo humillarlo. Solo defendí mis puntos de vista cuando fui atacado. Y con esa frase, regresó a su lugar, caminando entre miradas sorprendidas e incluso algunos aplausos contenidos. Foster continuó parado en el escenario, aún sosteniendo el atril y mirando el espacio vacío. Su postura altiva y su aire de superioridad se habían esfumado por completo. Los siguientes 30 minutos fueron un tormento para Foster. Intentó retomar la clase, moviendo sus diapositivas, pero la audiencia estaba claramente dispersa. Muchos estaban más interesados en comentar en voz baja lo que acababan de presenciar. Algunos registraban anotaciones frenéticas en sus cuadernos o laptops, no sobre la conferencia, sino sobre el enfrentamiento que había ocurrido. Otros miraban al profesor con lástima, o en algunos casos, hasta con cierta decepción. El otrora imbatible gladiador intelectual parecía ahora vulnerable, debilitado ante su propio orgullo herido. Cada vez que Foster intentaba explicar algún concepto sobre pensamiento racional en el mundo contemporáneo, su voz se quebraba, y el discurso parecía menos confiado que antes. Llegaba a tartamudear, apresurándose a avanzar las diapositivas como si quisiera terminar lo más rápido posible. Mientras tanto, Barrón, sentado en silencio al fondo de la sala, continuaba tomando notas con calma, sin mostrar ningún rasgo de arrogancia. En ningún momento el joven sonrió de forma burlona o demostró intención alguna de burlarse del profesor. Esto, paradójicamente, hacía aún más evidente la diferencia entre la postura de Barrón y la de Foster. Cuando al fin Foster dio por concluida su presentación, el alivio fue general. Normalmente, en conferencias prestigiosas, cada ponente cierra con frases de impacto y recibe aplausos entusiastas.
Pero esta vez no hubo nada parecido. El profesor se limitó a decir, con la voz temblorosa, «Bien, retomaremos en la próxima sesión. Gracias a todos». Y recogió sus materiales de manera desordenada, evitando cualquier contacto visual. Los estudiantes comenzaron a salir en grupos, y no se hablaba de otra cosa por todos los pasillos. El tema dominante era la increíble tranquilidad con la que Barrón Trump había enfrentado a uno de los oradores más temidos de la academia, alguien que hacía fama precisamente humillando a quienes no compartieran su ateísmo intransigente. ¿Viste cómo devolvió cada argumento con la misma moneda, pero sin ofender? Increíble. Pensé que era solo un niño mimado, pero el tipo fue brillante. Nunca imaginé que vería al profesor Foster perder la cabeza así. Algunas personas incluso se acercaron a Barrón para felicitarlo. Él agradecía con humildad, resaltando siempre que no había hecho nada más que ejercer su derecho de respuesta. En ningún momento mostró rencor o venganza, lo que aumentaba el respeto que ya estaba conquistando. Mientras tanto, el profesor Foster permaneció en el escenario unos momentos más, recogiendo sus papeles con mano temblorosa, mirando de reojo la silla vacía donde había estado Barrón. Parecía en estado de shock. El profesor William, con una mezcla de pena y entendimiento, se acercó para intentar conversar. «Sebastián, creo que todo esto puede ser un momento de reflexión para ti». Foster solo asintió, incapaz de formular una respuesta digna en ese instante. Era evidente que su mundo mental había sido sacudido. Todas las tesis que había repetido durante 30 años le parecían ahora superficiales. Y lo más sorprendente, quien lo había forzado a esta reconsideración no fue un académico respetado, sino un estudiante que se negó a ser intimidado. Horas después, cuando la conferencia ya estaba casi vacía y muchos se habían ido a sus hoteles, se vio a Foster aún sentado solo en una de las butacas del auditorio, mirando anotaciones que ahora parecían sin valor. El lugar estaba en silencio, la iluminación reducida. Era como si esperara algo, o intentara comprender lo que había sucedido. Entonces, inesperadamente, apareció Barrón. Había regresado para buscar un libro que había olvidado. Al ver al profesor, se acercó cautelosamente. «Profesor Foster, ¿todo bien?» Era notable que Barrón no hablaba con sarcasmo ni con desdén. Hablaba con genuina preocupación. Foster levantó la mirada, y lo que se veía en su semblante no era la arrogancia de antes, sino casi una incomodidad mezclada con cierta admiración. «Tú me hiciste pensar hoy», admitió Foster, con voz baja. «En todos estos años, nadie me había devuelto las provocaciones con tanta lógica y calma. Creo que te debo una disculpa por la forma en que te ataqué sin ningún tacto». Barrón se acercó más, manteniendo el tono amistoso. «No hay problema, profesor. La verdad es que muchas veces los argumentos más fuertes sobre la existencia de Dios surgen precisamente de quienes intentan negarlo con todas sus fuerzas. Quizás ese sea el punto crucial. La ira contra la fe dice más sobre quien la siente que sobre la propia fe». Foster respiró hondo y asintió, superando la vacilación. «Quizás he sido dogmático, como dijiste. ¿Quién diría que el problema no está solo en quien cree, sino también en quien se niega a considerar la posibilidad de que puede haber algo más allá de lo que podemos medir?» Por algunos instantes, los dos quedaron en silencio. Entonces, Barrón se despidió con un apretón de manos respetuoso, diciendo: «Espero que podamos conversar en otras ocasiones. No necesitamos estar de acuerdo en todo, pero creo que este tipo de enfrentamiento de ideas puede ser provechoso si se hace con respeto». El profesor, visiblemente conmovido, solo asintió positivamente. Y allí, en esa sala casi vacía, el antes arrogante Sebastián Foster daba sus primeros pasos hacia una humildad intelectual que jamás había tenido antes. El episodio no tardó en difundirse, no solo en esa conferencia, sino en prácticamente todas las universidades del país. Alguien en la audiencia había grabado el enfrentamiento con el celular, y el video comenzó a circular en las redes sociales, alcanzando millones de visualizaciones en pocos días. El momento en que Barrón Trump responde al profesor y expone el dogmatismo ateo es escalofriante. Finalmente,
alguien tuvo el valor de poner al profesor Foster en su lugar. Prueba de que tener fe no es señal de ignorancia. La ignorancia es pensar que ya se sabe todo. Canales de televisión, podcast e incluso grandes periódicos comenzaron a discutir el asunto. Algunos comentaristas que antes torcían el gesto ante cualquier mención religiosa empezaron a reflexionar. ¿Habría sido esa discusión una señal de que el mundo académico necesitaba revisar sus prejuicios contra la fe? Profesores de otras universidades se manifestaron, unos a favor, otros en contra. Hubo quienes intentaron defender a Foster, diciendo que solo fue mal interpretado o no estaba en su mejor día. Pero la mayoría reconocía que Barrón había efectivamente planteado puntos relevantes, mostrando que insultar la fe no es un acto de intelectualidad, sino de arrogancia. Las imágenes hablaban por sí mismas. Cada sarcasmo de Foster fue respondido con argumentos consistentes y sobre todo, con educación y firmeza. Este episodio marcó la historia académica reciente como un recordatorio contundente. Fe e intelecto no necesitan estar en conflicto. Muchos de los mayores científicos del mundo eran, o son, religiosos, o al menos abiertos al misterio de la existencia. Ridiculizar la creencia de los demás no es señal de ser más inteligente, es solo señal de intolerancia y de una mente cerrada a lo que no encaja en sus premisas preestablecidas. Barrón Trump no salió de ese evento presumiendo. Por el contrario, continuó con su rutina de estudios, dedicándose a entender cada vez más el mundo y a las personas a su alrededor. En cambio, el profesor Foster, confrontado con su propia prepotencia, aparentemente entró en un periodo de mayor reflexión. No se sabe si cambió radicalmente sus posiciones o si solo suavizó sus enfoques, pero una cosa es segura: nunca más fue visto burlándose de los alumnos que manifestaban creencias religiosas. Su arrogancia había recibido una fuerte dosis de realidad. El mensaje que permanece es simple: no hay ganancia en separar a Dios de la búsqueda de la verdad, pues ciencia y fe pueden caminar de la mano. Como sintetizó muy bien uno de los profesores presentes, siempre que la verdad y la arrogancia se enfrentan, la verdad prevalece. Puede llevar tiempo, puede requerir valentía, pero es inevitable. Y aquel día, en la conferencia, registrado en video, circulando por universidades de Estados Unidos y más allá, dejó su legado, una prueba viviente de que un joven, aunque enfrentando a uno de los críticos más notorios de la fe cristiana, puede levantarse, defender su convicción con respeto y vencer, no por la fuerza de su apellido, sino por la fuerza de sus argumentos y de su fe. Esta historia sirve como inspiración para quienes creen que tener fe no es antónimo de pensar críticamente, y que la verdadera ciencia no teme cuestionamientos, no teme debates, y mucho menos necesita ridiculizar lo que aún no comprende por completo. Gracias por ver hasta aquí. Si te sentiste inspirado por este relato, recuerda darle like y compartirlo con otras personas que puedan beneficiarse de esta reflexión. Si deseas seguir acompañando historias como esta, no dejes de suscribirte o seguir nuestros próximos relatos. Cada vez que la arrogancia intenta silenciar la fe, hay una oportunidad de mostrar que la verdad no se calla, solo espera el momento adecuado para manifestarse.